en proceso de grabación, y le damos lugar entonces al doctor Adrián Proietti para su disertación. Bueno, muchas gracias, Claudio, por la presentación, gracias por la invitación. Para mí es un placer en esta situación de todavía virtualidad, al menos poder compartir a través de una pantalla, ¿no? Así que gracias y esperemos adaptar el tópico para que les guste y lo podamos compartir muy bien. Bien, voy a ocultar un poco ahí estamos. Bien, estos son mis conflictos de interés y un poco pensando en, en el grupo que nos va a escuchar, en la audiencia y que probablemente tengan que auditar tópicos de múltiples áreas, yo intenté armar una historia, contarles una historia de tal manera de poderlos meter en forma, si se quiere, más pasional, al menos por un rato, en el tópico que vamos a compartir. Entonces, ¿por qué casi 100 años después? Ustedes saben que este año en un montón de eventos, sobre todo de nuestra área metabólica, se habló de este tópico porque hace 100 años donde se habla del descubrimiento de la insulina, pero en realidad el descubrimiento fue previo. Lo que se hizo hace 100 años fue aislar, purificar farmacológicamente la posibilidad de tener en forma farmacológica, valga la redundancia, el uso terapéutico de la insulina. Entonces, ¿qué pasaron en 100 años? De todo. Hubo evolución muy significativa y cambios en el modelo de insulinoterapia, en los tipos de insulina. Además de esto, hubo evolución en muchas áreas de multiplicidad de dispositivos, en este caso, puntualmente, dispositivos aplicados al control y el tratamiento de la diabetes, que es lo que nos trae en reunión hoy, y también todos estos dispositivos o parte de ellos empezaron a tener interacción entre ellos, lo que conformaría un sistema integrado, que algo de eso vamos a conversar. Lo que queda claro es que enfocado a lo que ustedes ya deben conocer en esto, que podemos hablar de la polarización diabetológica, que ya algo voy a profundizar, lo que es la diabetes tipo 1, estos números, que soy muy crítico de estos números, para mí siento que son obsoletos y ya lo vamos a charlar. Tipo 1, tipo 2, bueno, pero en tipo 1, que estos sistemas tecnológicos es donde más abordaje y sentido tienen en la terapéutica. Realmente cuando miramos cifras internacionales, esto que les pongo el Exchange es un registro de 76 centros endocrino-metabólicos, endocrinológicos en Estados Unidos, endocrino pediátrico, endocrino adulto, y que arrojan a través de las métricas clásicas, y ya les voy a explicar por qué digo así, métricas clásicas como la hemoglobina glicosilada, que lamentablemente hay muy poca proporción de esta subpoblación de pacientes que alcanza los objetivos, entre comillas, ideales, clásicos que se han propuesto por nuestra especialidad. Bueno, a través de este comienzo, les quiero hacer un recordatorio de lo que es la clasificación de la diabetes, ¿no? Esto decís, pero ¿cómo puede ser si somos médicos? Vamos a hablar de la clasificación de diabetes tipo 1, tipo 2, perfecto. Pero miren esto, es cierto, lo clásico en porcentual de distribución está polarizado. Hay una, si se quiere, para hacer un paralelismo, hay una gran grieta propuesta en la diabetes, el polo de la diabetes tipo 1, que es la no funcionalidad pancreática desde el punto de vista endocrino, de la liberación de insulina es prácticamente un déficit absoluto, y el grupo de la diabetes tipo 2, que es la representación teórica de un 80 o un 90%, donde hay, de alguna manera, hay un déficit parcial de secreción de insulina y además mecanismos externos a la célula liberadora de insulina, que son fenómenos de resistencia a la misma, resistencia a la acción de la insulina. Ahora, cuando vemos en este listado hay muchos más, muchos que se ponen en énfasis, pero vemos que hay un porcentual muy significativo acá, que son diabetes inmunológicas, que son diabetes tipo 1, pero que se expresan en distintos estadios de la vida, y más evolutivos, en un adulto joven, en uno más jovencito, digamos, en la adolescencia, o eventualmente en un paciente adulto mayor. Todo eso va sumando un porcentual inicial. Por eso es que hablo que estas distribuciones porcentuales son erráticas y que en algún momento esto va a cambiar. También, hablando de este modelo de pacientes que se va a ver beneficiado, fíjense cómo se va potenciando dentro del modelo de la diabetes tipo 2, hay una gran caja de Pandora
ahora de pacientes que tienen mucho más, esto hay mucha literatura al respecto, que tienen mucha más disfunción, mucha más insulinopenia, así lo expresamos nosotros, menos secreción de insulina de lo que creíamos. Por lo tanto, se va incrementando mucho más el porcentual que puede ser beneficiado con todo tipo de dispositivo de aplicación tecnológica en esta subpoblación. El último, ahí en el extremo, ya son todas, hoy hay mucha práctica en lo que es resección pancreática parcial, NIAR total, pancreática o pancreatectomía total con muy buena sobrevida porque hay multiplicidad de patologías que lo requieren. Esto es muy relevante porque esos son pacientes también insulinopénicos gestados, probablemente diabetes secundarias, pero con nada de volumen de insulina corporal y que también se ven beneficiados con estos sistemas de aplicación terapéutica integrada. Esto es importante, entonces los porcentuales son mucho más representativos de lo que creemos o de lo que arroja la literatura en forma clásica. Clásico a lo vigente y moderno. Así nos vamos a ir refiriendo en cada una de las diapositivas. Lo que queda claro, así como histórico, es una diapositiva que yo suelo usar para mis colegas, para el especialista abocado al tópico. Hace mucho tiempo atrás, en el año 1925, este señor McLeod, que coordinaba donde se estaba desarrollando ese aislamiento farmacológico del doctor Banting, que todos ustedes deben haber escuchado alguna vez, él decía ya en esa época que el uso de la insulina debería ser lo ideal, siempre y cuando pudiéramos imitar al proceso natural. ¿A qué llamamos natural? Es adaptarnos a todos los fenómenos naturales que nosotros tenemos en el día a día. Fenómenos de ingesta, actividad física, sueño, evento social, etc. La pregunta que nos hacemos nosotros los que estamos muy metidos en el área, y les pregunto a ustedes también es si después de 96 años, eso realmente en forma genérica lo hemos podido alcanzar. Bueno, lo dejo igual para la discusión ulterior. Lo que sí ha ocurrido en ese registro que les conté, el registro Exchange americano, que se los comenté previamente, se ha evaluado cómo se fue incrementando el uso de la herramienta tecnológica en el tiempo. Fíjense qué interesante, esto fue publicado a comienzos de 2019, hubo una presentación en el año 2015, y esta es la última presentación, ¿no?, que publicada en 2019. Hay un micrófono abierto que tengo mucho retorno, por las dudas aviso. Y bueno, fíjense que lo que ha ocurrido es que la tecnología, digamos, por ejemplo, a través de lo que es el monitoreo de glucosa permanente, el monitoreo de glucosa continuo, que es algo vamos a profundizar, se multiplicó, se duplicó en los últimos años, desde el año 2015 al año fines de 2018, esto presentado en el 2019. Y si veo por diferentes grupos etarios, los grupos etarios en pediatría, en grupo de adolescencia, la multiplicación del uso de este tipo de herramienta tecnológica, de aplicación diabetológica, se multiplicó por 10 veces. ¿Sí? Esto es interesante. Lo que queda claro hasta acá es que las métricas clásicas, como les contaba previamente, y esto es la expresión numérica a través de hemoglobina glicosilada con el eje horizontal que muestra los rangos etarios, ¿sí?, es que lamentablemente hasta estos registros, que es la impronta de lo que viene ocurriendo, es negativo a nivel poblacional con diabetes tipo 1, ¿no? Esto es registro con diabetes tipo 1. Entonces, algo más, la conclusión y lo que nosotros nos tenemos que plantear es que algo más tenemos que hacer. Entonces, en esta historia que les vengo contando, les quiero contar cómo fue la evolución desde aquel aislamiento y purificación de la insulina, también cómo fue progresando el desarrollo de las herramientas tecnológicas. Uno dice, bueno, ¿es ahora por la pandemia? No, no, no. Esto viene de hace mucho tiempo y les va a sorprender a ustedes que no están en el área, ¿no? Pero fíjense lo interesante. Obviamente en el año 1921 fue cuando se desarrolla este descubrimiento de la insulina, pero se tardaron el primer bloque, yo los voy a expresar todo, el primer bloque fueron 60 años hasta el primer dispositivo llamado bomba de insulina de uso comercial, hoy profundamente obsoleto, ¿sí? Pero en ese momento fue una revolución. En la Argentina, más o menos en los años 80, se colocó la primera bomba de insulina de uso comercial, 60 años para ese desarrollo. ¿Qué ocurrió después de esto? Las brechas, estos rangos
de año, como ocurre ahora, se fueron estrechando. En los siguientes 30 años, la mitad, ya teníamos mejores bombas de insulina con la aparición de sensores continuos de glucosa que se colocan y que miden la glucosa a través de la piel, por debajo de la piel en el tejido intersticial. Un poco como lineamiento general. Entonces ya teníamos la aparición de sistemas integrados ya en la mitad de tiempo recorrido. Fíjense qué interesante. Ya desde el año 2010, en estos últimos 11 años, con pandemia inclusive, el desarrollo tecnológico continúa y ya hablando de los sistemas, con estos sistemas integrados, con actividad automatizada parcial, lo que apunta en un futuro cercano, mediato, más lejano quizá, en pensar en la llegada de un futuro de páncreas artificial, ya la automatización total del control de la glucosa, que sería algo como ideal. Este es el camino, al menos, de facilitar el control de nuestros pacientes y mejorar principalmente la calidad de vida y, sin ningún lugar a dudas, recursos, gastos y costos en salud, que eso se lo dejo a Agustín en la segunda parte, todo lo económico, todo lo económico. Bien, un poco en línea general, para volver a poner los pies sobre la tierra, esto es lo que pasa naturalmente en nuestro cuerpo vinculado a la insulina, ¿no? Recordamos, la insulina se libera por la célula beta pancreática, va todo al sistema portal, el metabolismo de la insulina en su gran mayoría, casi el 80% es a nivel hepático, ahí están como los lineamientos hepáticos del control y metabolismo de la glucosa, como ven ahí en pantalla, no quiero hacer profundizar esto, pero que luego va a circulación general, hay consumo muscular, hay un metabolismo renal de un 30 a un 33%, y eso es lo mágico, eso es el páncreas funcional, pero yo les expresé cómo es la función, qué ocurre en la diabetes tipo 1, que no hay funcionalidad pancreática desde el punto de vista endocrino. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos en líneas generales? Ponemos insulina a través del subcutáneo, generamos un aumento, un exceso de insulina a nivel periférico, y que con consumo muscular, con metabolismo renal, y que el acceso al sistema portal es extremadamente poco. Por lo tanto, digamos, tenemos límites en el andar, y dependiendo de la herramienta que tenemos y el modelo y subtipo de pacientes que tenemos enfrente, además, le podemos hacer un daño significativo porque proponemos o provocamos mucha oscilación glucémica, mucha variabilidad, que es uno de los objetivos hoy principalmente en boga, propuestos, actualizados para la diabetes en general. Todo esto es porque utilizamos vías no naturales, no fisiológicas, y que realmente cuando se hacen estudios, esto que les muestro en pantalla en la derecha, no hace falta los números, pero se hicieron estudios con cateterismo de pacientes voluntarios sanos, donde se vio que en una dieta normocalórica la secreción de insulina en periodos entre comidas, es extremadamente baja cuando hay un páncreas funcional. Por lo tanto, yo lo que me estoy planteando y pienso, y lo voy a poner en otra diapositiva, nosotros tenemos, con todo esto les estoy contando, tenemos que distribuir muy bien, fraccionar muy bien la dosis de insulina a lo largo del día en base a requerimientos y demandas de cada paciente en forma individual. Todo esto hace sentido a que las nuevas herramientas ocupen un lugar probablemente tan significativo para el control y tanto del patrón glucémico de los pacientes, como para mejorar la calidad de tratamiento y de vida de los mismos. Acá es ese estudio que yo les contaba del cateterismo, digamos, y se ve que los volúmenes, cuando en un paciente sin diabetes, en un paciente con diabetes, pero con un infusor de insulina, se utilizan muy bajos volúmenes de insulina, como ven ahí, 0,5 unidades kilo día, volumen total, es extremadamente bajo. Y cuando yo lo tengo que ver en forma parcializada, en forma horaria, distribuir todo eso con los inyectables, realmente se hace mucho más tortuoso, y el paciente, en algunos casos selectivo, en estos pacientes que estábamos comentando, es donde más se ve el beneficio de este tipo de herramientas. Bien, entonces, como condiciones a resaltar, volúmenes, para recordar, distribución, fraccionamiento, probablemente son las palabras que yo voy a poner dominantes permanentemente a lo largo de estos
primeros minutos que voy a compartir con ustedes. Bien, bueno, ¿en qué consiste hasta acá? Esto, dijimos, bomba de insulina, año 80, 78, 80, la primera bomba comercial, hoy fue avanzando, hoy tenemos sistemas integrados. ¿En qué consiste la bomba de insulina? Bueno, la bomba de insulina es un dispositivo, como ven acá, con botoneras. Después tiene además en esta región, como ven, esta región, un reservorio donde va la insulinoterapia, un cérter para colocar lo que es la cánula que atraviesa la piel y dura aproximadamente 72 horas, y que es donde se infunde un microgoteo de insulina, que ya les voy a mostrar, y el sistema integrado es tener un sensor también en otra región del cuerpo, en general en el dorso del brazo, que es lo más recomendado, y que esto a través de radiofrecuencia o Bluetooth, dependiendo del sistema que estamos utilizando, envía a este sistema primario, digamos, a la bomba de insulina, recepciona el valor de glucosa en tiempo real, on time, y de esa manera lo que hace a través de un algoritmo, estamos hablando, ya ahora les voy a mostrar, del sistema probablemente que nos trae a esta charla, los sistemas automatizados parciales, lo que hace con el algoritmo matemático es definir la infusión de insulina en un periodo fuera del alimento, de la ingesta, donde uno tiene que intervenir en forma agregada. ¿Qué quiere decir? Que por primera vez tenemos dispositivos aprobados internacionalmente por un montón de guías internacionales que colaboran en muchas horas a lo largo del día del paciente, donde es realmente difícil por un montón de dinámicas hormonales, factores externos, psicoemocionales, sociales, etcétera, donde lamentablemente con las estructuras rígidas de los inyectables es muy difícil abordar. Y por eso les mostré que los objetivos históricamente son muy pobres, ¿no?, en esta población. Entonces, en líneas generales, cuando uno tiene una lapicera, extremo izquierdo o mitad izquierda de la pantalla, y cuando uno tiene un set de infusión de la bomba de insulina, tenemos diferencias. Macroscópicamente, mirando rápido, miren, gotitas de insulina versus un lago que se tiene que ir distribuyendo en el tiempo, a través de un subcutáneo indemne con un montón de variables, dependiendo si yo lesiono mucho más, lesiono mucho menos ese tejido subcutáneo del paciente. Entonces acá hay un montón de cosas. Yo a favor de la bomba de insulina, el microgoteo que es continuo, no se utilizan distintos tipos de insulina, se utiliza una insulina de las más rápidas que tenemos en el mercado, y es un microgoteo constante que sería lo que en el inyectable es la insulina basal, la insulina lenta. En este caso es constantemente un microgoteo que yo puedo modificar permanentemente a favor de este dispositivo botonera con programación y seteo compartido con el médico tratante. La absorción es más rápida y más flexibilidad, por lo que les contaba, y además los sistemas automatizados, después les voy a mostrar, permiten ir modificando a la par del movimiento de la glucosa en tiempo real y continuo la infusión de insulina y el requerimiento del paciente. ¿Qué pasa cuando inyecto? Tengo que inyectar muchas veces por día versus una vez cada 3 días con la cánula de infusión de la bomba. Esto genera multiplicidad de lesiones, la absorción se puede modificar porque todo lo que pase como hematoma en el subcutáneo, etcétera, también me altera lo que es la farmacocinética y dinamia de la insulina. Y todo esto también, las lapiceras tienen normas ISO con variables para la venta, ¿sí?, de presurización de lapiceras. Son cosas muy interesantes, muy finas, pero bueno, son variables sumadas, todo lo contrario en el polo de la cánula de infusión. Como imagen de cómo funciona, fíjense, solo la imagen, ¿no? Pero fíjense los microgoteos, ¿sí?, permanentes, ¿sí?, y que cuando el paciente va a comer, infunde, observa lo que va a comer, y hay una relación de lo que come con el bolo de insulina en este tipo de población que no tiene secreción de insulina propia y que hace un cálculo estimativo de carbohidratos, específicamente de carbohidratos y algún otro alimento más, e infunde en esa relación un bolo de insulina, ¿sí?, que intenta frenar la excursión de glucosa, el aumento de la glucosa en el periodo de comida, que es un fenómeno muy dominante. Nada, esto es el dibujo de algo verdaderamente funcional, completamente distinto a lo que fue el tratamiento o es el histórico tratamiento de las múltiples inyecciones versus herramientas
actuales, tecnológicas aplicadas específicamente a esta entidad. Les contaba que vivimos una estructura de cambios. Me hidrato un poco con un mate, pero estamos frente a múltiples cambios. Esto de la pandemia generó una revolución en un montón de aspectos positivos, no positivos, después lo discutiremos años más tarde, pero también hubo cambio en los biomarcadores. Digamos, yo les dije, a través de las moléculas clásicas, verdaderamente es muy frustro el objetivo que se alcanzó. El objetivo nosotros, todos nosotros, venimos, y aquellos metidos en el área, venimos de una educación a través de la era de la hemoglobina glicosilada, que todos conocen, yo no voy a aclarar nada, esta molécula promedio, etcétera, pero esta molécula promedio, hoy, hemos aprendido a través de distintas herramientas y la tecnología específicamente nos hizo abrir los ojos, que es una molécula que no nos puede contar toda la historia de nuestros pacientes y de alguna manera en la población que les cuento desde el comienzo y les hago mucho hincapié en el paciente que no libera insulina, sea número 1 o como les dije que el número para mí es obsoleto, las otras subpoblaciones que no tienen secreción de insulina, de alguna manera no puede contar la historia que hay detrás de la hemoglobina glicosilada y qué es lo que hay detrás, que hoy ya está consensuado. Esto es la mirada integral del patrón glucémico de nuestros pacientes, es la mirada permanente de las oscilaciones de lo que hoy conocemos como variabilidad glucémica, el objetivo desde hace bastantes años que viene siendo en boga, pero hoy ya no hay duda, hoy hay consensos internacionales de objetivos glucémicos actuales, de lo que se llama hoy el tiempo en rango glucémico deseado. Digamos, hay un seteo en general entre 70 y 180 miligramos por ciento, y cuanto más porcentual, de ser posible, más del 70% en general en cualquier población diabetológica, con algunas especificaciones, pero lo que queda claro acá es que ha cambiado la mirada del control de la glucosa en nuestros pacientes, y esto es interesante, la estructura clásica nos deja en veremos para una mirada en profundidad de nuestros pacientes. Bien, ahí se abrió un micrófono, yo tengo, ahí está, gracias, pues se me hace mucho retorno y no me llegaba a escuchar yo. Bien, beneficios, sigo con los beneficios de una terapia o de la otra, hay algunas herramientas intermedias, pero de un polo al otro, ¿qué pasa con la bomba de insulina? Nosotros sabemos, por ejemplo, que cuando tenemos el despertar se produce por hormonas contrarreguladoras. Yo encima soy endocrino y defiendo a mi gremio, a la endocrinología, con mucha pasión, pero lo que queda claro es que hay un fenómeno del alba en todos nosotros, no en el paciente con diabetes, en todos. Y que en el despertar tenemos el pico de nuestra cortisolemia, por ejemplo, y esto genera naturalmente que el páncreas funcional libere un poco más de insulina para sostener la normoglucemia en dicho periodo. ¿Qué pasa con un paciente que no le funciona? No tiene secreción de insulina. Bueno, de alguna manera va a requerir más. Y cuando nosotros usamos inyectables fijos, es muy difícil hacer esos ajustes durante la noche, porque si yo aumento para un periodo de 4 horas, lo expongo al paciente a un volumen de insulina a lo largo del día. Con la bomba de insulina, yo puedo seleccionar 4 horas de un aumento significativo por el requerimiento hormonal y no exponerlo a dosis elevadas de insulina que le van a llevar mayor riesgo de bajones de azúcar, hipoglucemias, o eventualmente ingerir mucho mayor ingreso calórico. Por lo tanto, es uno de los malos vínculos de los excesos de insulina con el sobrepeso, obesidad, cambios metabólicos negativos en nuestros pacientes gestados por el tipo de tratamiento que nosotros damos. Además, como les decía, ¿se acuerdan? 3 tópicos, ¿no? Hay 3 palabras que quiero repetir: volumen, distribución y fraccionamiento. Hay pacientes que la respuesta a una unidad de insulina supera los 60 puntos de glucosa, 60 miligramos por ciento. En población pediátrica, dependiendo del peso, mucho peor, supera los 100, 150 miligramos con una unidad. Si yo no, hay lapiceras pediátricas con media unidad, pero imagínense que yo tengo un paciente con la respuesta a una unidad de más de 100, 150 puntos. Media unidad también moviliza muchísimo, y además tengo las variables, esto que les contaba, de las normas ISO, de que una lapicera me puede dar o no dar una unidad, y esto está validado para la venta, y eso es un error aceptado como condición, les digo, de prospecto, ¿no?
terrible para el pobre paciente. ¿Qué pasa con la bomba de insulina? Puedo fraccionar muchas veces, fíjense, en 0,025 el fraccionamiento de la unidad. Es muy significativo en alguna subpoblación de bajo peso, pediátrico, o algún paciente que tiene una característica de ser muy sensible a la respuesta de insulina. Yo puedo modificar a lo largo, dependiendo del sistema que yo tengo a cargo con la bomba de insulina, puedo modificar la infusión de insulina si va a caminar el paciente. En vez de comer, puedo descender significativamente la infusión, o el último sistema automatizado automáticamente va correlacionando con el descenso de la glucosa, deja de infundir en forma proactiva o infunde mucho menos para preservar la normoglucemia del paciente. Por lo tanto, intenta hacer un sistema más fisiológico con mayor precisión. Bien, hasta acá, todo lo contrario pasa con las inyecciones. ¿Qué pasa? Esto parece, uno cuando lo pone así tan polarizado, parece ser muy frustro. En realidad, en el día a día, obviamente que todos los pacientes no pueden tener un sistema de estas características, pero hay mucha población de esta que les contaba que se ve verdaderamente, se pudiera ver muy beneficiado con una buena selección y la aplicación de estas herramientas con esta profundidad de lectura, ¿sí? Indicaciones, les comparto un montón de guías, hay un montón internacionales, hay algunas que postulan para una mejor distribución de la insulina, perdón, esta insulina basal. Ven, como les contaba, fenómenos hormonales selectivos de un periodo del día, entonces yo con la bomba puedo ajustar. Cuando hay un paciente con mucha hipoglucemia frecuente, recurrente, cuando pierden síntomas, esas hipoglucemias que se llaman, que pierden percepción por la repetición, es un fenómeno de desensibilización al fenómeno de exposición a hipoglucemias frecuentes. Eso es una situación de gran gravedad, entonces la bomba de insulina busca, y es una de las indicaciones internacionales, complicaciones de la diabetes como la gastroparesia, todo lo que es la etapa de embarazo. ¿Por qué? Porque el embarazo, como ustedes conocen muy bien, tiene 3 trimestres muy marcados, y desde el punto de vista endocrino tiene un gran cambio hormonal a partir de la semana 20, con incremento de la hormona lactógeno placentaria, un montón de tópicos interesantes que aumenta significativamente el requerimiento de insulina en forma natural, se desciende muchísimo la sensibilidad a la insulina, por lo tanto aumenta, valga la redundancia, la resistencia a la insulina en más de 3 a 5 veces hasta el final del embarazo. Quiere decir que estos cambios hormonales frecuentes y reiterados a lo largo del periodo de gestación hacen este sistema una gran herramienta para ir adaptando permanentemente, acompañando a la unidad materno-fetal en ese cuadro. La pediatría, por lo que les contaba del peso, hay unos cuadros de pacientes extremadamente lábiles a la oscilación glucémica, definido hace mucho tiempo como brittle diabetes, que era una diabetes sin patrón, un paciente que frente a una unidad está hiperglucémico, está alto y no responde, y frente a la misma unidad de golpe hace una hipoglucemia. Bueno, esos se han visto beneficiados por respaldo de literatura con este tipo de dispositivos, los pancreatectomizados, etcétera. No quiero enlentecer tanto y no quiero ocupar tanto tiempo de la charla. También en aquellos que requieren mucha flexibilidad, es una de los postulados, ¿no?, para la distribución. Estos son aquellos que tienen horarios de laboral cambiante, pacientes que tienen un entrenamiento frecuente, reiterado, muy ordenado, pero que de alguna manera requieren no todo el tiempo estar con una colación permanente para defenderse de los descensos glucémicos potenciales. Entonces estas herramientas permiten adaptar en forma más natural, más fisiológica, como les contaba, los fenómenos de requerimiento insulínico. En diabetes tipo 2 no es realmente, si bien las guías proponen, es la menor calidad de evidencia, y yo no lo propongo desde mi humilde opinión. Yo no propongo estos sistemas para la diabetes tipo 2 pura. Bien, los sistemas integrados en general, yo les pongo ahí la definición. Un sistema de bomba de insulina que actúa como receptor de los datos de un sensor continuo de glucosa. Acá ven los dos dispositivos, ven la bomba como un dibujo, el sensor envía y se ve la señal. Eso automáticamente, sin tener mecanismos automatizados, ya es un sistema integrado, ¿sí? Bueno, yo no les voy a contar, pero hay un montón de evidencia científica, no les voy a
contar estos trabajos, no los voy a aburrir tanto de ninguna manera, pero sí que los primeros abordaban el mayor uso del sensor continuo de glucosa, 2 o 3 días versus todo el tiempo, daba un rédito significativo en el control glucémico de los pacientes. Este es una fundación de investigación en diabetes juvenil, año 2008, evidenció la misma situación. Después ya sistemas integrados, muy adaptados, ya todos los pacientes con sistemas integrados, pero apagándolo, encendiéndole el sensor, se estaba documentando. Miren los años, 2006, 2008, 2012, estamos 2021. Año 2013, el primer sistema automatizado parcial de suspensión de la infusión de insulina por un umbral de glucosa que seteaba el propio médico tratante. Para que no llegue una hipoglucemia severa, también dio rédito y redujo el riesgo de hipoglucemia. Eso es lo que fue dando el sistema integrado con automatización parcial, reducir hipoglucemia en primer lugar, y hoy, ya año 2021, en los últimos dispositivos de esto del sistema 670, que algo les voy a contar, permiten no solamente dar seguridad, sino optimizar el control glucémico de esta población que estamos conversando. Este último sistema, que probablemente es por el cual estamos hoy compartiendo esta tarde prepartido de Argentina, pero ¿qué pasa con este sistema automatizado parcial que yo les contaba que infunde la insulina basal en forma permanente y que el paciente se le llama sistema híbrido porque el paciente tiene que, cuando va a comer, aplicarse el bolo por la comida y el resto acompaña el sistema el algoritmo matemático de infusión de insulina? Fíjense cómo trabaja. El algoritmo, por un tema de seguridad, aporta insulina para tener la glucosa en periodo de ayuno, apunta a 120 miligramos por ciento como métrica por default. Esto es lo que me da el sistema. Entonces, fíjense qué interesante. Da una microgota en relación al sensor de glucosa, ¿sí? Mirando en tiempo real el valor de glucosa, para dónde va, si va para arriba, si va para abajo, va ajustando y acompañando el patrón glucémico cada 5 minutos un microgoteo. Con ese valor de 120, y fíjense en la pantalla. Acá tenemos el control prefijado de 120, y en las barras color magenta, si me permiten, es esas barras cada 5 minutos, ese microgoteo que va acompañando este patrón. Este es el patrón glucémico, ¿sí? En la línea azul, ¿sí? Y este sería el microgoteo de insulina que aporta el algoritmo matemático, ¿sí? Como ven ahí, se mantiene estable. Cuando empieza a descender la glucosa, empieza a descender la infusión de insulina, y cuando esta se vuelve a estabilizar y empieza a ascender, empieza a incrementar, acompañando, ¿sí? Acompañando el oleaje del patrón de glucosa integral. Esto es un resumen, no lo voy a profundizar, de lo que le queríamos compartir de este sistema, el último en cuestión, para meterlos más de lleno. ¿De dónde venimos hacia dónde vamos? Hubo publicaciones internacionales de este sistema. Esto fue una población de Qatar, es un autor muy importante internacional, el doctor Petrovsky, que publicó ya a principios de 2020, antes de la pandemia, justo antes de la pandemia, que todavía uno viajaba para tener, por suerte, eventos presenciales. Y lo interesante es que cuando se pudo, frente a obviamente una educación previa de los pacientes en una población pediátrica, fíjense, acá lo que vemos son las barras de distribución del control de glucosa. Lo verde es el control ideal, ¿sí? Y los amarillos son distintos niveles de hiperglucemia. El paciente empezó acá, ¿sí? Y se activa a los 3 días de colocar este sistema, se activa el sistema automático, del algoritmo. Fíjense, solamente con la activación se incrementó significativamente el porcentual de rango glucémico deseado, de 47 a 54, ¿sí? Pero después, ya evolucionando los días, vamos a ver que se fue alcanzando a los 30 días, teníamos la métrica deseada, como les contaba, en forma general, por arriba del 70%. Y algo mucho más alentador, que el seguimiento hasta los 3 meses, esto se dio, también se mantuvo el control. Este mismo autor ha comunicado este año, este año la evolución a 6 meses, y comunicó en distintas charlas la evolución también
entre 9 meses y 12 meses de seguimiento de la misma población con iguales resultados. Quiere decir que el sistema automatizado, al menos en esa población, también tuvo una expresión muy positiva para alcanzar resultados. Y acá yo tuve el privilegio de participar, de poder presentar esto en el Congreso americano, junto principalmente con la gestora de este trabajo fue la licenciada Daguero, y lo interesante de esto es que nosotros tuvimos en los primeros 104 pacientes en la Argentina, en la evaluación de colocación de este sistema, los pudimos presentar en el Congreso, muchos de ellos que están acá, las características basales, ahí el objetivo era evaluar la efectividad de este sistema. Justo a nosotros nos tocó vivir en pandemia, cuando arribó un poco antes el dispositivo a la Argentina, pero entramos rápidamente en pandemia y nos encontramos con entrenamientos, la necesidad imperiosa de ver a nuestros pacientes en forma general y entrenar a los pacientes para estos dispositivos de manera virtual. Entonces vemos que acá hay distintas distribuciones terapéuticas, no los quiero meter tan en lo fino, pero sí les quiero compartir cómo nos fue. Y la realidad es que nos fue muy bien. Las características iniciales del control glucémico estábamos por debajo de la métrica, y a medida, cuando se activó el sistema automatizado, vemos que ya desde el mes hasta el seguimiento de los 6 meses, se pudo sostener la métrica por arriba del 70% de alcanzar el objetivo glucémico ideal. ¿Sí? Lo que vemos en el gráfico de la derecha es que mayor proporción de pacientes lograba esto del tiempo, eso que ven TIR acá es el tiempo en rango glucémico deseado entre 70 y 180. Por ahí se arma un trabalengua para el que no está en el tema, no los quiero confundir. Lo que sí pudimos observar y podemos observar en el día a día en pacientes bien seleccionados, con diabetes tipo 1, con todas las características les fui contando, este sistema le da un control glucémico que no hemos tenido en otras épocas en esta subpoblación, ¿sí? Las conclusiones fue que el sistema híbrido ofreció eficacia, ofreció seguridad en este grupo de pacientes, en el marco encima de un entrenamiento virtual, dado el marco que todavía tenemos que seguir viviendo. Y con esto yo ya voy a terminar y le voy a dar el paso a Agustín, pero voy a terminar con algunos comentarios previamente. Realmente la diabetes vive una época, a ver, todo vive una época de cambios, nosotros vivimos una época de cambios y ojalá sobrevivamos a todo esto. Pero lo que queda claro en muchas de las áreas médicas, probablemente en casi todas, el tratamiento que estamos hablando hoy no va a ser el de mañana. Es tan avasallante el desarrollo farmacológico, la tecnología aplicada al control de estas entidades crónicas, que sin ningún lugar a dudas todo va a cambiar evolutivamente. Las mediciones, la lectura glucémica que tenemos hoy tampoco va a ser la de mañana. Y lo único que uno quiere proponer para todos, yo doy charlas siempre para colegas hiperespecialistas. Entonces yo lo que pido, y me pido todos los días a mí cuando estoy frente a un paciente, es aceptación, adaptación y flexibilidad. Plasticidad es lo que pido. Plasticidad mía principalmente, y transmitirla al que me está escuchando. Para esto elegí, y terminar esto, me gusta terminar las charlas con una frase. Eric Hoffer, que es un filósofo y escritor estadounidense, que escribió esto que me encantó y que lo quiero compartir con ustedes. Y que en tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Les agradezco muchísimo por la atención, espero que no se hayan dormido, que estén del otro lado, con cámara apagada, pero que estén del otro lado. Y bueno, yo, sin ocupar más espacio, le dejo el espacio a Agustín. Muchas gracias. Bueno, excelente, Adrián. Te felicito realmente. Ha sido excelente tu disertación, clarísima y muy esclarecedora. Realmente vamos a un modelo cada vez más tecnológico, y esto realmente es casi un páncreas cibernético, un páncreas, no es perfecto, pero digamos, vamos hacia el reemplazo tecnológico de los órganos, ¿no? Porque esto es cada vez más fisiológico, el efecto, imitamos cada vez más perfectamente a lo fisiológico. Así que realmente, bueno,
excelente charla. Tengo un par de consultas, las vamos a hacer ¿Cómo no? ahora. Sí, sí. Las vamos a hacer ahora, si no cortamos la hilación del tema y luego le damos paso al doctor López Gómez. Aquí dice, si las insulinas que ya vienen en lapiceras como las FlexTouch, ¿cómo se hace para transferirlas a los reservorios? Si es que se usan estas, ¿no? Perfecto, es muy sencillo. Los reservorios, el reservorio que viene dentro de los insumos de la bomba de insulina, permite con una aguja, se coloca en la goma que tiene en el extremo distal, que uno pudiera poner la agujita para la aplicación de la lapicera directamente, y tiene un émbolo para ir como chupando, digamos, la insulina de la lapicera. Lo expreso groseramente, ¿no? Pero es eso, digamos, está todo adaptado para eso, o directamente de un vial, ¿sí? Muchas veces hay algunas insulinas que todavía hay viales que es más económico, y no sacarlo de una lapicera, y eso es por ejemplo, digamos, desde el punto de vista de la auditoría, tranquilamente pueden proponer, bueno, usen viales, ¿no? Por ejemplo, para Sí. cargar una bomba, que tenés mucho más volumen. Sí, pero hay algunas insulinas que se están usando ahora que de hecho ya no están viniendo en esas presentaciones, entonces me intrigaba cómo se transfería, si había otro tipo de manipulación aparte. No, es así, está muy bien, es como si fuera, el émbolo está preparado como una aguja, como una jeringa, perdón, y vos vas con el émbolo, vas despacito retirándolo para atrás, y va ingresando la insulina en el reservorio final. Sí, estas preguntas le hizo justamente la doctora Lorena Mónaco, que recién, sí, y también nos hace otra más. No soy doctora, soy administrativa. Bueno, Pero qué me bueno. interesa el tema. Qué bueno, Bueno, buenísimo. ¿viste? Yo te agradezco, Lorena, que abres el micrófono. Para mí lo hace mucho más ameno, Sí, que podamos interactuar. pregunté recién porque creo que están todos apagados, pero a mí me interesa alguna funcionalidad de las cosas, entonces me parece sumamente interesante. Fabuloso. Gracias. Ahí yo dejé mi correo, y si después me querés preguntar algo, estoy a disposición. El tema de los sensores, el sensor que Sí. trae la bomba, hay algunos sensores que vienen ahora los dérmicos, como los de otras marcas, que requieren una tira. En este caso, ¿requiere tiras para otra medición después de las comidas o algo? Sí. Eso es muy interesante, Lorena, es sumamente interesante lo que estás diciendo. Sí, porque... La realidad es que lo que sugiere, lo que necesita el sistema de Medtronic, que exige, es, como es un sistema que infunde insulina en forma positiva por el valor de glucosa, una calibración, porque hace mucho más certero y exacto el valor de glucosa que está aportando. ¿Eso se linkea con otro aparato? ¿Se puede linkear? Es decir, tener otro tipo de aparato medidor que se linkee al glucómetro. sensor. Un glucómetro. Sí, el glucómetro. Por ahí no quiero decir marcas, porque por ahí No, pero habitualmente... decilo o totalmente. tenés un digamos. guide, o tenés un freestyle, Sí, entonces ningún problema. necesitas linkear. Sí, Medtronic tiene uno que utiliza, que es de Contour, uno especial de Contour, que ese es directamente, linkea automáticamente y envía el valor de glucosa a la bomba de insulina. Pero vos podés usar otros dispositivos y cargarlo en forma manual el valor de glucosa. Perfecto. ¿Se entendió? Sí, pero sí, podés usar cualquiera, digamos, obvio. Algunos se linkean automáticamente, o si no, se incorpora de forma manual la información. Totalmente. Perfecto. Muy amable. No, por favor. Bueno, excelente, excelente. Vamos entonces a la segunda parte de este encuentro. Presento nuevamente al doctor Agustín López Gómez, que desde Colombia nos va a estar hablando. Es médico cirujano con especialización en economía de la salud y pediatría, analista económico para Medtronic en la región de Centro Latinoamérica, y coautor de la actualización del modelo CORE en diabetes para Colombia para el año 2020. Así que, bueno, doctor López Gómez, es suya la presentación. Bueno, mil gracias, Claudio, mil gracias a todos por estar aquí. Es un placer poder compartir con ustedes, y qué bueno que podamos hablar de este tema. Como sé que hay gente que tiene un conocimiento más amplio, otras que tienen menos conocimiento sobre los estudios económicos, voy a ir inicialmente a mostrar algunas bases para que no nos perdamos en lo que vamos a hablar hoy.
y poner a todo el mundo más o menos en el mismo nivel, y de ahí en adelante vamos a mostrar los resultados de los estudios. Es bien importante entender que pues hacer estos estudios no es tan fácil y conlleva una serie de procesos que son complejos, pero no vamos a ahondar en esos procesos complejos y en todas esas complejidades que traen los modelos. Simplemente vamos a mostrar como las bases sobre los cuales se construyen los modelos económicos. ¿Por qué se construye un modelo económico? Pues simplemente porque tenemos una tecnología en algún momento que es la predominante en el país y necesitamos evaluar una nueva tecnología que promete o menores costos o mejores resultados en salud, o promete que aún siendo más costosa, esos resultados en salud sean mucho mejores y sean necesario adaptarlos por priorización del país para ser utilizados dentro del país, ¿sí? Y se miden dos cosas principalmente: los resultados clínicos y los costos. ¿Cuánto tengo que invertir para producir ese resultado en salud que estoy buscando? Entonces, el instrumento pues compara los costos versus los resultados, como lo dijimos, genera resultados que ayudan a tomar decisiones en salud, pero sí quiero ser muy claro aquí. Son modelos que te ayudan a entender hacia dónde debes invertir tus recursos en salud, pero que no siempre son la única respuesta que hay. Y ahorita lo vamos a ver dentro de la presentación. ¿Por qué? Porque los países tienen diferentes priorizaciones para sus recursos. Las sociedades hacen diferentes acuerdos en qué quieren invertir sus recursos. Y esa toma de decisiones generalmente la vemos muy afectada por el país y por el sitio donde se tome la decisión. Entonces, es bien importante este punto. Y por último, racionalizar el gasto en salud, porque es que hoy en día salen 50,000 cosas al mercado, ¿sí? Y realmente no sabemos cuáles están dando aporte verdadero a la salud y cuáles no están dando esos resultados, y sí estamos pagando por ellas y muchas veces con precios muy altos. Y eso también lo vamos a ver ahorita. Importante estos tres conceptos. Cuando nosotros analizamos una terapia nueva que va a entrar como en la diabetes, tenemos que entender que no solo son los costos que se derivan del tratamiento y que nosotros llamamos costos directos. Esos costos directos simplemente son los que anotamos desde el punto de vista administrativo en los hospitales y que nos van a decir cuánto costaron las insulinas, cuánto costó la bomba, cuánto costó tratar las complicaciones. Eso es una parte solo del espectro de costos. Tenemos en enfermedades crónicas como la diabetes y la diabetes tipo 1, una serie de costos indirectos que a veces son tan grandes como los costos directos. Y esos costos indirectos se refieren a esa mamá que se tuvo que quedar en casa a cuidar un niño y no volver a trabajar, porque el solo susto de esa primera hipoglicemia que hizo ese niño, que lo llevó a convulsionar, hace que le genere un estado de culpa tan grande que ella diga, no vuelvo a trabajar y me dedico a criar a mi hijo. Los costos que tiene esa persona en llevarlo a las consultas, los costos que tiene esa persona muchas veces en la compra de elementos que no cubre el sistema de salud, y el costo de que si esa mamá no fue la que lo cuidó, exista un cuidador que se tenga que dedicar a esos pacientes. Esos costos indirectos son muy altos, son muy difíciles de medir en muchos casos y a veces son difíciles de reflejar en los modelos de costo-efectividad o de costo-utilidad que aplicamos para estas terapias. Pero existen aún costos más importantes para mí desde el punto de vista social, ¿sí? Y son esos costos intangibles. Esa persona que desde pequeñito sufre una diabetes va a ser una persona sobreprotegida
va a crecer muchas veces dentro de una familia que va a ser disfuncional. Disfuncional porque la mayoría de la atención se va a llevar sobre el niño. La mayoría de la culpa de la madre seguramente va a estar sobre ese niño que tiene que estar tratando a todo momento, culpándose de ser ella la causante de la diabetes que tuvo. Pero más adelante, a medida que el muchacho crece y genera la rebeldía de la adolescencia, eso lo que va a generar es una depresión en él, porque va a entender que sus papás no lo quieren dejar ir porque tiene una condición especial, pero que él no va a poder estar libre frente a todas las decisiones que tenga que tomar de ahí en adelante. Y eso puede hacer que él pierda autoestima, que pierda su calidad de vida, que posiblemente no se arriesgue a ciertas situaciones de elección, como escoger una carrera donde tenga que pasar muchas horas trabajando y pueda sufrir un problema de hipoglicemia o pueda tener un problema por el tratamiento. Entonces, ese paciente de por sí va a ser un paciente que va a escoger desde la pareja, más adelante ya en su adultez, hasta el tipo de trabajo de una manera condicionada por su enfermedad. Todos estos costos son parte del paciente diabético. Que midamos solo los costos directos muchas veces en los modelos económicos o de economía de la salud, sí, porque nos cuesta trabajo encontrar los indirectos y muchísimo más trabajo estos costos intangibles. Pero este costo directo no está reflejando el costo del paciente realmente. Y eso es un concepto que debemos tener muy en la mente. ¿Dónde se generan los costos directos en diabetes? Pues en la fase aguda, en esas hipoglicemias moderadas y severas, que tienen costos altos para los sistemas de salud, en esos pacientes que hacen altas o cetoacidosis, en las hospitalizaciones que eso conlleva, y en la fase crónica, en todas las complicaciones a largo plazo con daños en órgano blanco que ya vamos a ver, más las hospitalizaciones. Entonces, miren que la diabetes como enfermedad crónica y diabetes tipo 1 especialmente, tiene no solo generación de costos crónicos, como se ha creído muchas veces en la literatura, sino que los costos agudos son importantes y hay que tenerlos en cuenta. Normalmente, nosotros en estas enfermedades que son, se abrió un micrófono ahí, me gustaría que, listo, gracias. Los estudios, los principales estudios de economía de la salud son estos 4 que he puesto acá, pero normalmente nosotros en enfermedades crónicas como la diabetes, para medir sus resultados clínicos utilizamos la costo-utilidad. O sea, este modelo de costo-utilidad generalmente expresa los resultados clínicos en calidad de vida, en términos de años de vida asociados a calidad de vida o en discapacidad, y la parte económica de los resultados, o sea, esos costos directos, algunas veces podemos incluir algo de costos indirectos a través de dinero. Entonces, los modelos que hemos aplicado, los 2 modelos en Colombia y el que hemos aplicado en México, lo hemos hecho a través de estudios de costo-utilidad. Para lograr esos estudios, pues hay unas escalas que son muy importantes que nos generan a través de entrevistas que se hace a la población general, donde se le pregunta, bueno, importante esto de las escalas, para valorar las escalas de los años de vida asociados a calidad de vida, es entender que 1 se representa en la escala como el mejor estado de salud que una persona pueda tener y 0 como la muerte. Hay algunos estados por debajo de 0 y es aquellas personas en vida que tienen tal afectación de su salud que sienten que preferirían estar muertos. Pero para fines prácticos, cuando medimos los años de vida asociados a calidad de vida, hablamos de 1 como un perfecto estado y 0 como la muerte. Vamos a esas personas que sufren la enfermedad o van quienes hacen estas escalas, la mayoría de ellas son internacionales. El Instituto de NICE en Inglaterra trabaja muy bien con estas escalas y miramos 5 dimensiones. Por eso se llama EQ5D, escala de 5 dimensiones. La movilidad
¿sí? Que la medimos y también hay 3 formas de responder a ella, entonces a veces le ponen 3L. Entonces es la movilidad, entonces la medimos como no afectada, ligeramente afectada o muy afectada. El cuidado personal, lo mismo, y vamos calificando cada una de estas dimensiones para luego hacer un ponderado de cuánto pesan dentro de esta escala. Entonces, un paciente que está en perfecto estado de salud, pero que ya le anuncian que su diagnóstico es diabetes, como ejemplo, podríamos decir que bajó en esa escala a 0,814 años de vida asociados a calidad de vida. Pero si ya vienen otros efectos como la pérdida de la visión, pues obviamente ese paciente se va a ver más afectado y su calidad de vida disminuye y cada vez irá bajando dentro de la escala. Con estas escalas que ya están construidas y sobre las cuales hay mucha discusión en el mundo, porque pues algunas se hacen en Europa y se aplican acá, otras se tratan de estandarizar para los países, para que cada país tenga su escala de dimensiones, pues se va generando un acumulado de resultados clínicos en salud por cada una de las 2 terapias que estamos comparando. La terapia que es el standard of care o lo que se utiliza, que en el caso de la diabetes generalmente son las múltiples dosis de insulina, como lo hicimos en estos modelos, y la terapia que queremos medir, que es la bomba de insulina, con el sensor. Entonces, esto es bien importante que lo entendamos para que sepamos que los resultados clínicos van por escalas, que esas escalas lo que nos van a dar es unas utilidades y esas utilidades son las que vamos a utilizar para ver cuántos años de vida asociados a calidad se van a generar. Al final de todo este cuento, tenemos la tecnología A, que dijimos en este caso podría ser múltiples dosis de insulina, que tiene unos costos. Tenemos una tecnología B, que en este caso es la bomba, y tenemos unos resultados que produce la tecnología A en años de vida asociados a calidad de vida, y tenemos unos resultados que produce la tecnología B en años de vida asociados a calidad de vida. ¿Para qué? Para hacer un comparativo. Un comparativo para decir que cuánto está dispuesto a pagar un país por asumir mejores resultados clínicos de una tecnología nueva que va a entrar al país o de una tecnología innovadora, ¿sí? Entonces, poniéndolo muy sencillo, un GDP es el total de ingresos que llegan a una nación dividido por su número de habitantes. Si miramos que un año de vida asociado a calidad de vida está por debajo de un GDP, de lo que gana un argentino al año, en ese año dividido por, sí, un argentino al año, diríamos que si esa terapia cae en ese costo, es altamente costo efectivo. Si, por el contrario, está entre 1 y 3, diríamos que es costo efectiva según los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Y si ya está por encima de 3 veces lo que gana un argentino al año promedio, pues no es costo efectiva para el país y no vale la pena pagar esa plata por esos nuevos resultados clínicos que nos trae esa tecnología. Dicho eso, nosotros vamos a hacer lo que llamamos los economistas de la salud un plano de costo-efectividad, donde en este eje va la efectividad incremental de la tecnología y en este otro eje va subiendo los costos. Y vamos a mirar estos cuadrantes bien detalladamente. Si yo tengo una tecnología que tiene mayores costos, pero menos efectividad que la que tengo actualmente como standard of care, yo digo que esto es una tecnología dominada. Esto aquí realmente no tengo nada que hacer. Es más cara que lo que tengo en el sistema de salud y además de eso tiene menos resultados. No voy a utilizarla y aquí no voy a hacer ningún esfuerzo para mirar si la tecnología debe adoptarse dentro del país. Si tengo una efectividad incremental más baja, pero el costo de la tecnología es más bajo que lo que tengo en el sistema, puedo entrar a considerarla en algunos casos. Y aquí, por ejemplo, me puedo referir a tecnologías tan sencillas como la penicilina,
cristalina o la penicilina para el tratamiento de neumonía nosocomial en niños. Yo sé que es un antibiótico antiguo, que es un antibiótico que seguramente tiene menos efectividad que los que tenemos actualmente para ese tratamiento, pero sé que es más barato y en algunos casos sé que a ciertos pacientes se lo puedo aplicar. Así que yo aquí con un criterio de decisión podría decir, oiga, sí, me voy por una penicilina y no me voy por otro antibiótico de más amplio espectro. Pasemos este cuadrito acá a la mano derecha de la pantalla en la parte de abajo. Aquí la tecnología es más barata y más efectiva que lo que tengo dentro del sistema de salud. Yo llamo aquí a esto una tecnología dominante. Realmente esta tecnología, siendo más barata y más efectiva, yo no tengo que hacer ningún tipo de estudio económico. ¿Para qué voy a hacer un estudio económico si sé que es más barata y más efectiva? Pues no va a haber ningún problema. Donde normalmente las tecnologías nuevas entran es en este cuadrito superior derecho, donde la tecnología tiene un mayor costo y tiene un mejor efecto que lo que tenemos dentro del mercado. Y es aquí donde la mayoría de los estudios se concentran para determinar, con esto que vimos en la filmina anterior, que me devuelvo, si califican como menos de un GDP, 1 a 3 GDP o 3 GDP. Y ya lo vamos a mirar acá. Aquí entonces miraríamos si la tecnología, el costo de esa tecnología está por debajo de un GDP y en Colombia, donde yo trabajo, eso se considera costo efectivo. Mientras que la Organización Mundial de la Salud dice que es altamente costo efectivo. Nuestros países colocan sus reglas frente a la evaluación de modelos económicos y pueden tomar o no las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. En este caso, Colombia ha decidido que por debajo de un GDP es costo efectivo. Entre 1 y 3 GDPs es probablemente costo efectivo y ya por encima de 3 GDP va a requerir otros criterios de decisión para ver si la tecnología se adopta dentro del sistema de salud de nosotros. ¿Por qué es importante esto que estamos hablando aquí? Porque simplemente esto nos sirve como parte del insumo para tomar la decisión de que una tecnología entre o no a los sistemas de salud. Y vuelvo y digo parte porque no podemos ser tan tajantes de decir que los modelos económicos son los que deciden la entrada de una tecnología al país. Y vuelvo y repito el por qué. Para un país puede que esa tecnología que vamos a adoptar sea predominante por el tipo de patología y epidemiología que maneja, mientras que para otro país esa no es su patología predominante. Entonces, en ese caso, cada país deberá tener otros criterios aparte de la evaluación económica para decidir si adopta o no una tecnología en salud. ¿Sí? Entonces vuelvo con las conclusiones. Estos modelos económicos sirven como una guía para definir las terapias más costo efectivas para una patología, racionalizan el gasto, aportan resultados valiosos para determinar frente a esa tecnología cuáles son las variables que aportan más valor a la terapia y cuáles incrementan su costo y permite determinar cuáles innovaciones deben o no ser consideradas dentro de un sistema de salud. Hasta ahí, como para explicar y devolvernos y mirar qué es un modelo económico y cómo se interpreta ese modelo económico frente a sus resultados. ¿Qué evidencia económica tenemos en Latinoamérica? Pues realmente con diabetes en el mundo en general, pero en Latinoamérica en particular, pues hay datos que son muy escalofriantes. 4 de cada 5 adultos con diabetes sin diagnosticar viven en los países nuestros. O sea que el subdiagnóstico y el no diagnóstico de diabetes es altísimo. Ya vamos a ver eso que representa en costos. América del Sur y América Central van a incrementar muchísimo el número de personas con diabetes en los próximos meses. Y 2 de cada 5 personas con diabetes en estos países no van a estar diagnosticadas. Van a morir o van a tener subtratamientos. Y una cosa importantísima, nuestros sistemas de salud tienen muy bajo gasto
sanitario relacionado con la diabetes a nivel global. Y eso sí que es importante, o sea, ya lo vamos a ver, pero ese gasto tan bajo que tenemos nosotros en América Latina, miren, por ejemplo, Norteamérica 30 billones, nosotros 6.6, Europa tiene 30, Asia 22 billones de dólares de gastos, esto a 2018. Pues lo que está haciendo es que nuestros pacientes no estén recibiendo los tratamientos adecuados o no estén siendo diagnosticados por diabetes. Y ya vamos a ver cuánto le va a costar eso a los sistemas de salud a futuro. Entonces, sigamos. Esto es como para hacer una comparativa de acá las prevalencias de diabetes ajustadas. Argentina está quizá en uno de los mejores puntos de Latinoamérica, pero pues estamos similares a Colombia, similares a Chile, y obviamente sabemos que Brasil y México llevan la delantera en pacientes con diabetes, pero pues esto tiene gastos por persona altísimos. Y si miramos, miren, el gasto de Argentina es muy similar al gasto de Colombia en pacientes diabéticos y al de Chile. O sea, esto es costosísimo, y al mismo México. El que nos supera grandemente es Brasil en cuanto al gasto de estos pacientes. ¿Qué es importante entender? Desde hace mucho tiempo, y ya el doctor Adrián más o menos nos dejó ver esto, pues se definió con un estudio del DSCT que a medida que los niveles de hemoglobina glicosilada iban aumentando, pues las probabilidades o los riesgos de sufrir daños a largo plazo eran muy altos. Neuropatías, nefropatías, retinopatías, y que a medida, ¿sí?, que la hemoglobina glicosilada empezara a ser mayor, pues las retinopatías aumentarían, y a medida que tuviéramos mayor hemoglobina glicosilada, habría menor posibilidad de hipoglicemias severas. Miremos esto acá. Muchas más hipoglicemias severas cuando avanza la retinopatía. La ADA, como lo dijo el doctor Adrián, pues reconoció que el control de la hemoglobina glicosilada para la diabetes era un objetivo primordial hace unos años, y que para el manejo de la diabetes el disminuir el 1% de esa hemoglobina pues generaba toda esta serie de resultados clínicos. Menos complicaciones microvasculares, menos amputaciones, menos infartos, menos muertes relacionadas con diabetes, lo cual clínicamente pues son estudios muy importantes que debemos tener en cuenta ahorita que hablemos de resultados clínicos. Y encontró el DSCT en los primeros 9 años, porque el DSCT duró 9 años inicialmente, que los pacientes con un tratamiento convencional frente a los pacientes a los cuales se les hacía un tratamiento intensivo y seguimiento grande, tenían una diferencia muy grande, casi del 2% en esas hemoglobinas glicosiladas, y que se requería entrenar los pacientes con tratamiento convencional para que llegaran a un nivel similar de hemoglobina glicosilada en el estudio de EDIC que se hizo del año 10 al año 34 de estos pacientes. Entonces, claramente las metas y los objetivos solo se logran en pacientes entrenados y en pacientes que tengan una información clara sobre el manejo de la patología, pero que además se apoyen en otras cosas. Y miren, aquí quiero parar y hacer mostrar la importancia de esto. El solo entrenamiento se demora muchísimo, muchísimo, muchísimo para llegar a niveles de lo que era la terapia intensiva. Se toman años de entrenamiento. Estos años perdidos acá son resultados clínicos que ya vamos a mirar, no favorables a este paciente que venía con terapia convencional. En las terapias, pues el efecto de la terapia intensiva mostró que podía llevar más al paciente hipoglicemias, aumentar de peso en el primer año y alterar la cognición a largo tiempo, porque esas hipoglicemias que generan en el paciente, pues alteran la cognición de ese paciente. Entonces la terapia intensiva, a pesar de que era muy buena para mantener hemoglobina glicosilada dentro de los límites adecuados,
Lo que generaba era hipoglicemias, y las hipoglicemias son un problema grave para la diabetes. De ahí entonces nace una definición nueva que ya el doctor también nos habló, el doctor Adrián, en la cual nos dicen, oiga, hemoglobina glicosilada es el parámetro que se ha definido hace unos años, pero la hemoglobina glicosilada hay que partirla un poquito más. Sigue siendo un parámetro muy útil, pero eso es un promedio. Y recuerden que yo puedo llegar a promedios teniendo muchas hiperglicemias y muchas hipoglicemias, y las voy repitiendo en el tiempo, pero cuando saco el promedio, como eso va a la mitad del valor, pues puede que el promedio me salga bien de la hemoglobina glicosilada en esos pacientes, pero lo estoy logrando a través de una cosa que también mencionó el doctor Adrián, que se llama la variabilidad glicémica. O sea, el paciente tiene mucha variación, va mucho arriba, va mucho abajo, y no se mantiene en este rango de 70 a 180 que ya lo habíamos visto, y al no mantenerse en este rango de 70 a 180, pues logra hemoglobinas glicosiladas decentes, pero es un paciente que no está controlado. Y desde hace tiempo se vio que un paciente que mantenga unos rangos adecuados, más del 70% de hemoglobina, de tiempo en rango, va a tener una disminución de su hemoglobina glicosilada. Y esto ya está demostrado, ya lo hizo el doctor Robert Birgetsky, demostrando que hay una correlación entre el porcentaje de tiempo en rango que tenga ese paciente y el nivel de hemoglobina glicosilada. Para llegar a mantener esos niveles así de buenos y que el paciente no esté para arriba y para abajo, tiene que haber un sistema que esté censando cada 5 minutos, como también nos lo dijo el doctor Adrián, cómo está moviéndose esa curva de azúcar dentro de la sangre de ese paciente. Cómo está la glicemia en ese paciente, y que aparte de que lo mida, tome acciones para que la bomba, a través de sus algoritmos y su sensor, pueda decir cuándo disminuyo la cantidad de insulina, cuándo corto la cantidad de insulina que estoy mandando, y cuándo empiezo a mandar más insulina, porque el paciente seguramente me va a llegar a un alto, a una hiper. Entonces, esto solo se puede lograr, bueno, aquí están los objetivos, y para lograr estos objetivos, que es en diabéticos tipo 1, un 70% de ese paciente en tiempo en rango, tengo que tener dos sistemas acoplados. Uno que me esté midiendo esos niveles de azúcar en sangre y que me diga, oiga, va para arriba o va para abajo, y otro que sea capaz autónomamente de tomar decisiones de si pongo más insulina o si quito insulina, para que los niveles se mantengan dentro de ese rango, ¿sí? Si no tengo esos dos sistemas, si solo tengo la bomba, pero no puedo tener una monitoría continua de glucosa, la bomba con su algoritmo solo no va a poder hacer los cambios necesarios para que ese paciente se me mantenga en ese tiempo en rango. ¿Por qué la importancia del tiempo en rango? Porque ese tiempo en rango mayor de 70 protege el daño a órgano blanco. Órgano blanco que ya vimos que era el corazón, que ya vimos que es la microvasculatura, que ya vimos que es la retina del paciente. Y entonces, al no tener yo una manera de medir eso, pues voy a tener muchos problemas. ¿Qué ha pasado con la hemoglobina glicosilada y la hipoglicemia de manera de resumen cuando fui mejorando la tecnología? Pues simplemente cada vez vamos a ver, ahí abrieron un micrófono. Simplemente a través del tiempo lo que estamos viendo es que la tecnología lo que ha aumentado es la disminución de las hipoglicemias y ha mejorado el tiempo en rango. Como lo vemos acá, eso se refleja en mejores niveles de hemoglobina glicosilada y en mejor tiempo en rango en los pacientes. Ahora, ¿qué hicimos en Colombia? En Colombia hicimos un modelo económico donde utilizamos una tecnología que era antigua, que lo que hacía era suspender el paciente apenas llegaba al límite bajo que se había establecido por el endocrinólogo, y ahí suspendía la infusión de insulina
Esto permitía que el paciente estuviera 2 horas sin suministro de insulina hasta que volviera a meterse dentro de los rangos normales. Eso es lo que hace la bomba Veo. ¿Cuáles son los resultados más importantes de esto? Pues los resultados más importantes de esto es que el tiempo libre de complicaciones en años aumentó significativamente, que es la línea verde, con el manejo de la tecnología frente a las múltiples dosis de insulina. Cada vez se notó en cada una de estas complicaciones que el paciente mejoraba muchísimo más. El tiempo promedio de sobrevida frente a cualquier complicación aumentó en 1.74 años de vida y eso aumentó 3.81 años de vida ajustados por calidad. Ese fue el primer estudio. El segundo estudio ya fue con una tecnología más reciente, una tecnología que es la 640, que fue el que hicimos en 2020. Y en este estudio lo que mostramos es que podíamos duplicar con esta tecnología, como vimos que cada vez nos tiene más el paciente en tiempo en rango, tiene menos daños a órgano, 3.4 años en promedio disminuimos las complicaciones. Y esto se ve en las gráficas donde la verde son los años libres de vida de complicación con la bomba y la azul es con las múltiples dosis de insulina. Y al mirar los costos y llevar esa producción de más años de vida asociados a calidad de vida por los costos, vimos que estaba entre 1 y 3 GDP por paciente y que era un producto potencialmente costo efectivo para el país. Eso generó que el sistema de salud en Colombia adoptara la tecnología. En México hicimos un estudio muy similar con bomba Veo. En él obtuvimos un atraso promedio de 2 años en el inicio de las complicaciones, como lo muestra nuevamente la gráfica, y demostramos nuevamente que las múltiples dosis de inyecciones frente a la bomba, pues la bomba tiene muchísimo retraso frente a la aparición de las complicaciones. Este es 2 años de promedio, lo cual quiere decir que si tengo 300 pacientes, los promedio por esos 2 años son 600 años de vida asociados a calidad de vida. Y aquí está nuevamente los costos que se hicieron en México frente a la producción de años de vida asociados por calidad de vida, y nuevamente está entre 1 y 3 PIB per cápita, mostrando que es costo efectivo para el sistema público en México. Como conclusión, la bomba de insulina es una alternativa costo efectiva frente a múltiples dosis en Colombia y México, aun cuando el análisis solo considera los costos directos. Y los costos de la bomba de insulina, que son más grandes, y entendemos que son más grandes, se compensan parcialmente por los ahorros de las complicaciones a largo plazo. Importante entender que costo efectivo no es costo ahorrador. Costo efectivo quiere decir que pagar por esos mejores resultados genera en estos pacientes un mejor tratamiento y que está justificado pagar esa cantidad de dinero por esos mejores resultados clínicos. Por último, para concluir, los costos indirectos pues tendrán que medirse algún día. En pediatría sabemos que el espectro de la vida del niño está totalmente afectada por estos costos y no los estamos midiendo en los modelos. Nuestra responsabilidad es pensar más allá de lo evidente, actuar proactivamente y poner las nuevas soluciones a favor del paciente. Algunas cosas como el sufrimiento, la depresión y las familias disfuncionales que se derivan de la enfermedad tienen un costo social difícil de medir y no los estamos tomando en cuenta. Y los costos imperceptibles son no se incluyen por falta de información. Pero lo más importante y el último mensaje con que lo que quiero dejar es que para un ser humano no es el costo de la tecnología que se le coloca, sino el resultado que ella produce para todas sus dimensiones del ser, por lo cual no hay excusa para no darle lo mejor lo antes posible. O sea, el ser humano tenemos que tratarlo y tratarlo con lo que mejor se adapte a la necesidad que él tiene. Y no hay excusa para decir que no lo vamos a hacer si esto es una prioridad para un sistema de salud. Ahora sí, quedo abierto a las preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias, el doctor López Gómez. Excelente disertación también. Bueno, por un lado es evidente que las medidas de tendencia central, como el promedio, como sería la medida de hemoglobina glicosilada, ya casi han quedado atrás, ¿no? O sea, el concepto de ventana terapéutica, para los que somos farmacéuticos, es importante, es la ventana de efecto, digamos, de una droga o de un fármaco,
tiene en cuenta mucho más la variabilidad que un simple promedio no. Entonces, realmente es claro que el manejo de la variabilidad ya es más importante que el promedio en sí, ¿no? Porque uno puede promediar extremos terribles y el promedio sigue dando bien. Y sin embargo el paciente está fuera totalmente de rango. Realmente, bueno, esto es un buen punto. Otro punto interesante es los rangos de aceptabilidad que hay que manejar en Latinoamérica, ¿no? Lo que por ahí un año de vida ganado, ajustado por calidad de vida, para un país como Norteamérica, es el límite $50.000 por año o 60.000, es totalmente aceptable. Lamentablemente nuestra realidad implica que tenemos que utilizar otro tipo de medidas, ¿no? De aceptabilidad. Lo que nosotros tenemos en Argentina es el Producto Bruto Interno Per Cápita, que es muy parecido, digamos, a la definición que dio usted para Colombia, que realmente, bueno, medido en dólares, ha bajado bastante. Pero bueno, es verdad que cada país tiene que tener sus propios parámetros de aceptación. Acá lo que tenemos también es algún comentario, no quiero extenderme sin poderlo. Lorena nos dice, en Estados Unidos los pacientes diabéticos no llegan a cubrir el costo de la insulina necesaria para vivir, y estamos hablando de un país del primer mundo, donde el sistema de salud no contempla las necesidades básicas. Y nos dice la evaluación clínica y el seguimiento del paciente de forma integral, muchas veces menos es más, ¿no? como comentario. Y sí, realmente es así. Se trata de esto. También me llamó la atención la cifra, digamos, aparentemente favorable para la Argentina en cuanto a los resultados en diabetes. Lo que ocurre es que nosotros gastamos bastante dinero, gastamos casi 10 puntos del PBI en salud. Estamos 9,5% del PBI en salud. Y tenemos el grave defecto de tener un sistema de salud totalmente fragmentado, o sea, ineficiente. Pero, como dicen algunos, en algunas cosas creo que hemos puesto bien, digamos, la asignación de los recursos. Generalmente se está dando se está prestando bastante atención a lo que son programas de atención primaria de la salud, y en general se apunta mucho a hipertensión, diabetes y asma, ¿no? Y quizá dislipidemias, pero diabetes no se escapa. Digamos que aplicamos recursos. Probablemente malgastemos y seamos ineficientes, pero aplicamos. Es un buen porcentaje del gasto. Eso quizás podría explicar un poco algún aparente resultado favorable, ¿no? Con respecto quizás a Brasil, por ejemplo. Quisiera hacer ahí un par de comentarios, doctor Claudio, que me llevé de ISPOR Latinoamérica, que acabamos de terminar. La Argentina en el PMO invierte en una droga para el cáncer que se llama Bacizumab. Está 8 veces por encima del PIB, ¿sí? Y eso es totalmente aceptable para la Argentina, pero no tiene cobertura para la bomba, ¿sí? Y el aporte terapéutico dice que es nulo o poco medible, que es lo peor, o sea, no aporta nada nuevo, no aporta nada bueno. Y eso está cubierto en el PMO, ¿sí? También están otras drogas como Trastuzumab, que están 6 veces por encima del PIB, ¿sí? Para cáncer de seno. Y eso está siendo aceptado. Mientras una bomba que puede dar calidad de vida y que demuestra que es calidad de vida, está por fuera del PMO. O sea, no siempre somos tan bien, no siempre tomamos las decisiones tan bien o tan racionales como quisiéramos, ¿sí? Y nos pasa a todos los países, o sea, yo no digo que aquí dentro de nuestro sistema de salud no haya cosas que racionalmente uno no se pueda explicar, ¿sí? Pero es bien importante entender que el no tratar los pacientes diabéticos adecuadamente va a generar una serie de costos altísimos. Costos en ACV, costos en infarto agudo de miocardio, costos en amputaciones, costos en ceguera, que si los sumamos todos,
el evitar eso va a ser suficiente como para justificar el costo de una bomba y de una terapia de bomba. ¿Sí? Y sin eso, sin ese tipo de tecnologías, lo que va a pasar en los sistemas de salud es que vamos a tener que asumir todos esos costos secundarios de la terapia, más las hipos y las cetos en la fase aguda, y vamos a tener que entrarlos como si no fueran de diabetes, con una cosa grave, y es que percibimos que la diabetes está bien tratada cuando solo el 21% de los pacientes en Estados Unidos se consideran bien tratados. Si eso es en Estados Unidos, ¿cómo será en nuestros países? Y cuando tenemos el subdiagnóstico que les acabo de mostrar, donde nuestros países tienen un subdiagnóstico para diabetes altísimo, altísimo, altísimo. Y altísimo quiere decir que nosotros casi 1 de cada 6 pacientes, ahí el dato se lo mostré, se me escapa en este momento, no está siendo diagnosticado. Y ese paciente también va a ser stroke o ACV, también va a ser problemas cardíacos, también va a ser retinopatía, también va a ser amputación. Es hora para mí que nos pongamos serios frente a estas enfermedades tan severas. La diabetes no está bien tratada en ningún país del mundo actualmente. ¿Sí? Y no es tema de recursos. No, no es tema de recursos. Es tema de que no hemos sido serios con los pacientes que realmente necesitan énfasis en un tratamiento diferente a lo que estamos dando actualmente. Ese es un mensaje que quiero dejar. No sé, Estela iba a decir algo. Sí, yo lo que veo también que un problema muy grave que tenemos es el tema de la adherencia con todos estos pacientes, porque también ocurre que pueden estar muy bien diagnosticados, pero todos estos pacientes, tanto los diabéticos como los hipertensos, cuesta mucho que adhieran a los tratamientos, o vemos también muchos de estos pacientes diabéticos que se dan unas comilonas terribles y si están con insulina van y se la aplican, o sea, estos pacientes tienen una situación y sobre todo de adherencia y de comportamiento bastante complicado. No sé qué opinan ustedes. Yo lo que creo un poco es, acuerdo con lo que dice el doctor. Lo que ocurre es que en el mundo de la oncología tenemos otro problema, que es la invasión, digamos, de novedades terapéuticas, anticuerpos monoclonales, inhibidores de quinasa, distintos tipos de productos de altísimo costo, que entran, digamos, como con un pase forzado. ¿Por qué? Porque se ve a la oncología o a este tipo de enfermedades autoinmunes, allá prácticamente hay anticuerpos monoclonales para todo, se lo ve como una enfermedad catastrófica, se da más importancia, hay una especie de consenso o tendencia social o mismo en los actores de la salud a tratar de avalar, aunque no son costo efectivas muchas de ellas, es verdad eso, a tratar de avalar estas terapéuticas. ¿Por qué? Porque impresiona como que son enfermedades, digamos, mucho más pesadas, y obviamente acá también lo están diciendo, hay amparos judiciales. Y lamentablemente una bomba de infusión muchas veces es vista como una especie de coquetería, como un refinamiento, bueno, para un diabético, pero el diabético ya lo estamos tratando. Entonces, esto de la bomba, realmente, no, pongamos recursos en las enfermedades catastróficas. Ahora, cuando vemos los estudios de costo-utilidad, costo-efectividad de muchas de estas moléculas, nos damos cuenta que no nos dan absolutamente nada, o nos dan muy poco efecto terapéutico, muy pocos años de vida, a valores superiores a los $100.000, $200.000 por ahí por año de vida. Pero sin embargo, el producto lucha por imponerse, ¿no? Porque aparentemente tiene esta impronta. La tecnología del tipo bombas, del tipo sensores, todo ese tipo de cosas, hay una especie de sensación de que es una coquetería, digamos. Y ahí vienen las barreras al acceso, y ahí viene el no financiamiento, con todos los efectos finales a largo plazo que tienen estos pacientes, que es tremendo. Sabemos que es así, la diabetes es una enfermedad terriblemente dañina. Pero bueno, se la trata más o menos, entonces como que, bueno, ya está, con esto lo tenemos resuelto. Y es así como después a largo plazo vemos
Lo que pasa es que no hay mediciones, entonces, como no hay outcome, no lo vemos realmente en el largo plazo. Pero es realmente así. Y bueno, estamos aprobando en el PMO moléculas que realmente no tendrían que estar. Y quisiera dejar un último comentario ahí para que lo tengamos muy en cuenta. Y es que el paciente diabético es un paciente, y sobre todo el tipo 1, que empieza en edad temprana, en edad pediátrica. Y eso lo que genera más adelante para el país es todas las consecuencias que yo ya les mostré de los costos intangibles y de los costos indirectos. Si eso se lo sumáramos a un modelo, sería altamente costo efectivo una terapia con bomba. Y la sensación de que estamos tratando al paciente diabético tiene que salir. Tiene que salir porque si 21% de los pacientes está cumpliendo metas, es porque algo está mal. Le invertimos más a lupus, le invertimos más a otras enfermedades crónicas que a la diabetes. No está bien tratada la diabetes. No está bien tratada. Y no sé si el doctor Adrián está de acuerdo conmigo. Sí, los porcentuales un poco los comenté. Uno de los detalles de las métricas es que son, como decía al comienzo, las métricas clásicas. O sea, no se han logrado las métricas clásicas que hoy comenté un poco, no quise agredirla a la hemoglobina glicosilada, pero sí definirla como una herramienta hoy vulnerable para esa población específicamente, ¿no? Quise ser muy respetuoso también del modelo. Creo que hay una característica de paciente que sin ningún lugar a dudas se ve beneficiado con la herramienta tecnológica. Cuando uno habla de diabetes, la diabetes más metabólica no sería la selectiva, justamente es lo que también habló Agustín, digamos, puso énfasis. Yo desde el comienzo, digamos, puse énfasis en ese paciente sin secreción de insulina. Los objetivos internacionales son malos, fueron malos, con las herramientas hasta el momento utilizadas en forma masiva. O sea que en eso estamos alineados, digamos, es así. En la práctica diaria es una población que es muy vulnerable al tratamiento también. Bueno, tenemos algún comentario más, alguna pregunta más. Aquí en el chat, bueno, sí, se habla de discapacidad, los amparos judiciales que si no están en el PMO no se autorizan, se terminan autorizando por la fuerza. Los fallos judiciales amplían el PMO porque tienden, digamos, a crear un antecedente de cobertura en estas moléculas que no son costo efectivas y por lo tanto engrosan el PMO en detrimento de otras cosas que sí pudieran ser costo efectivas y no, obviamente no están. Bueno, asimetrías, digamos, por lo menos del sistema sanitario, ¿no? Por lo menos el nuestro, que creo que también es un problema similar en toda Latinoamérica. No sé si alguien desea hacer un comentario más, alguna pregunta. Bueno, en honor al tiempo, estamos ya o'clock, un poquito pasados. Bueno, ha sido esto muy, muy interesante, solo resta agradecer a nuestros disertantes. Muchas gracias al doctor López, el doctor Proietti, muchas gracias a Medtronic por habernos posibilitado este encuentro, muchas gracias a los asistentes. Realmente ha sido una charla muy, muy interesante y bueno, excelente ambas disertaciones. Esto se podría conversar mucho más tiempo, pero bueno, y realmente un honor haber estado con ustedes. Y bueno, esto va a estar grabado, lo vamos a tener en la página web de SADAM, se va a poder ver por YouTube también. Y bueno, solo me resta agradecerles a todos y nos veremos próximamente en un nuevo encuentro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Gracias a todos y qué bueno haber podido participar con ustedes en esto. Un honor. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy Excelente, interesante. excelentes disertaciones. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Y gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta pronto. También los Gracias. saludan desde Tucumán, escriben acá. Gracias. Uy, saludos. Muchas gracias. Gracias, adiós. Sí, no, Adiós, gracias. Adiós.